Saludos amigos, a esta hora abrimos la agenda de Nuestra América para revisar temas de interés más allá de la noticia. La muerte en manos del Estado venezolano del preso político Víctor Quero Navas no se percibe como un hecho aislado. Hablamos con la periodista en Caracas que tiempo atrás fue testigo de la lucha de una madre que buscaba alguna información sobre su hijo, quien había fallecido meses atrás. En el momento de la exhumación fui una de las primeras que estuvo allí y lo reconocí de inmediato, aunque yo nunca lo había visto en vida. Su madre, Carmen Teresa Navas, también lo reconoció y su impacto fue de inmediato. Advierten sobre infraestructura tecnológica china que estaría siendo instalada en países de América Latina con riesgo de doble uso. Un experto en geopolítica nos explica hacia dónde apunta esta doble intención del gigante asiático. Todos los países en América Latina deberían tener cuidado de China o cualquier otro país grande que quizás está tratando de expandir su influencia en el propio territorio. Asistencia técnica Tony Simón y Danilo Fuentes Cortés. Producción Hernán Llanes y César Grajales. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Víctor, presente, tu justicia está pendiente. Luego de desaparecer por 16 meses, Víctor Hugo Quero Navas, interceptado en la Plaza Venezuela en Caracas aparentemente por funcionarios de la DGCIN o la Policía Nacional Bolivariana, no se supo nada más de este comerciante informal reconocido como preso político por organizaciones como la misma Foro Penal. Su madre de más de 80 años, Carmen Teresa Navas, recorrió más de un año cárceles donde le negaron sistemáticamente que estuviera en custodia. Pero el pasado 7 de mayo, el servicio penitenciario confirmó su fallecimiento casi 10 meses después de ocurrido. Por eso a esta hora en Nuestra América contactamos en Caracas a la periodista Marjorie Méndez, quien venía cubriendo hace meses el tema de los familiares y los presos políticos. Señora Méndez, bienvenida a Nuestra América. Hola Ricardo, un gusto. ¿Qué fallas estructurales del sistema judicial de Venezuela quedarían en evidencia, señora Méndez, con lo que le ha sucedido a Víctor Quero Navas, ocultarse durante tanto tiempo la muerte de un detenido bajo custodia del Estado? En el momento en que yo encontré a la abuela Carmen Teresa Navas, la encontré en medio de la cobertura de los casos de los presos políticos, en medio de centenares de madres que también buscan a sus hijos. Las fallas estructurales del sistema de justicia son todas, empezando por el patrón de desaparición forzada. Todas las personas entrevistadas a efectos del documental, en el que mi personaje central es Carmen Teresa Navas desde el 21 de enero, con este desenlace fatídico que se produce solo porque se hace mediático, porque se cambian las autoridades de la Defensoría del Pueblo, porque encontré a una funcionaria con la voluntad de encontrarlo y porque a ella se le permitió también decir lo que había pasado con Víctor Hugo. Lo que he logrado registrar a lo largo de estos 5 meses, casi 6 meses, es que no existe registro transparente desde el momento de la detención de un ciudadano. La traza se borra por completo. No hay un sistema centralizado que pueda permitir que uno siga la pista de un detenido de una persona que además luego es presentada en una audiencia telemática sin derecho a la defensa, sin derecho a recibir el tratamiento médico adecuado si tiene enfermedad de base, como parece ser el caso de Víctor Hugo. Y no se le comunica tampoco a sus familiares las circunstancias, bajo qué cargos y el sitio de reclusión. Es el propio venezolano el que tiene que procurar gastarse los zapatos y forzar a que le digan la verdad del paradero de su familiar. En este patrón se encuentran muchas personas. En el caso de Carmen Teresa Navas, buscó a su hijo desde enero del año pasado y la noticia fatídica que recibe es que ha fallecido hace un año atrás, en el momento en el que ella ya había visitado todas las instituciones, morgues, hospitales, centros de detención provisional y no provisional,
y en todos le fue negado a esa madre el derecho a saber dónde estaba su hijo. ¿Qué impacto tendría entonces desde el punto de vista legal que la familia haya denunciado durante meses la desaparición sin respuesta? ¿Y cómo evaluar así esta versión oficial que existe sobre la causa de la muerte frente a las denuncias de la propia familia y las ONGs? Señora Méndez. Sí, la verdad es que mucho, porque la abuela Carmen Teresa Navas ha demandado desde el momento en que se le dio la noticia que se exhume el cadáver. Yo hice el acompañamiento, habiendo hecho ya yo el perfil antropológico de Víctor, tengo muchísimos videos de él, en fin, esos videos que ya con las horas han salido a la luz pública. Yo dije, si es Víctor quien está allí, yo lo voy a reconocer. Así fue. En el momento de la exhumación fui una de las primeras que estuvo allí y lo reconocí de inmediato, aunque yo nunca lo había visto en vida. Su madre, Carmen Teresa Navas, también lo reconoció y su impacto fue de inmediato. Por el estado en el que se encontraba, ella dijo, mi hijo no murió en junio del año pasado, me dicen cuándo falleció mi hijo y en qué circunstancias. Existen sus dudas razonables que deben ser respondidas. Los profesionales que allí trabajaron durante aproximadamente 5 horas y media, llevándose todas las muestras, haciendo mediciones, en fin, que si ellos quisieran dar la respuesta no solo a esa madre, sino al país entero, pues allí la tendrían. Tengo entendido en ese mismo momento, ya que en mi cabeza también saltaron las mismas dudas de todos, de que existieron una serie de factores para que el cadáver se mantuviera un poco más conservado, y es el hecho de que él falleció en una unidad de cuidados intensivos recibiendo antibióticos, lo que mata las bacterias y desacelera el proceso de descomposición. Además tenía una urna encima que recibía los rayos solares y estaba en un sitio de mucha altitud, un cementerio nuevo. Pero yo diría que además, al finalizar el protocolo y toda la autopsia que se hizo delante de nosotros, ya lo que enterraron no fue lo mismo, era casi una momia, es decir, que ese tiempo, el sol, la exposición al oxígeno y todo hicieron lo que tal vez la tierra y estas circunstancias retardaron. Hay dudas, por supuesto, de que se dé la respuesta exacta a la madre, la respuesta objetiva y transparente, porque son los propios investigadores que además responden a las autoridades que siguen gobernando Venezuela, con lo cual yo también diría que no solamente la respuesta es bajo qué circunstancias falleció Víctor, sino por qué se revictimizó a esa madre una y otra vez durante 1 año y 6 meses y se le negó el derecho a saber dónde estaba su hijo, porque probablemente él hubiese tenido acceso a los medicamentos, a un abogado privado de su confianza, al respeto a su dignidad y a sus derechos humanos, y esa madre hubiese visto a ese hijo vivo. Y además hubiese sabido ella, tenido el consuelo de los cargos de los que se le acusaba a Víctor Hugo Quero Navas. Sí. Pero el caso de Carmen es una muestra, es un ADN, es apenas el principio y la representación de muchas madres que para este momento siguen buscando a sus hijos o siguen denunciando, si ya saben el sitio donde está detenido, el trato cruel e inhumano en el que están recibiendo, por lo que si hay voluntad política de corregir esto para salvar más vidas, desde hoy se empiezan a cambiar las condiciones en las que se encuentran unos 500 presos políticos y los 25,000 presos comunes que existen en el país. Ahora bien, la pregunta es ante el señalamiento de muchos entes que apuntaban a que el protocolo de Minnesota se aplicara, recordando que este es un estándar internacional que tiene las Naciones Unidas para que se investiguen estas muertes potencialmente ilícitas, pero con personas externas, investigaciones independientes, transparentes. ¿Qué fiabilidad, señora Méndez, puede tener el procedimiento que se ha realizado si las mismas autoridades que negaron información durante meses ahora son las responsables de investigar? Sí, por eso lo digo, que si existe voluntad política, el equipo científico del propio país puede dar la respuesta. Aquí todo pasa por una orden, porque se apruebe la orden de decirle a la madre la verdad. Ella está en todo su derecho y de hecho creo que las autoridades, si quisieran llegar a una respuesta objetiva, podrían tener la apertura de que un equipo externo
de que un equipo externo pueda llegar a Venezuela y hacer esa investigación ante la duda generalizada. Esto ayudaría incluso con la imagen de la propia autoridad encargada del régimen venezolano, que es Delcy Rodríguez. Pero ya sabemos que a pesar de que Maduro fue detenido, las cosas poco han cambiado en el país y creo que responderán como han respondido hasta ahora, con un comunicado escueto, y la voluntad llegó hasta el punto de solamente decirle a su madre que su hijo falleció. De ahí en adelante que se le responde al país bajo qué circunstancias falleció. Bueno, eso tendría que pasar de verdad por una intención de realmente ser transparente en esta ocasión. Yo lo dudaría. Sí. Tenemos todos los venezolanos el derecho a dudar de cualquier información que dé el Estado, porque esa información siempre está celosamente cuidada de que ampare, de que favorezca la imagen del propio régimen, pero yo no apuntaría ahí, yo no apuntaría a la fecha de la muerte de Víctor, aunque es importante, pero quiero decir, hay un montón de elementos, y es el porqué de la desaparición forzada de este y decenas de presos políticos en el país. ¿Por qué no se cumplió la cadena de mandos? ¿Por qué existe, en el caso del Rodeo 1, su centro de detención, en el caso de Víctor Hugo Quero Navas, y el Fuerte Guayquipuro, la orden de que no puede entrar ni siquiera el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, sino que responden directamente las órdenes del Ministerio de Interior y Justicia a cargo de Diosdado Cabello? ¿Cómo es posible que en todo el condominio que significa Venezuela exista un cuarto, una habitación en donde solo uno tenga la llave? Eso despejaría muchísimas dudas y salvaría muchas vidas. Sí. Estaríamos hablando entonces de relacionar este hecho con el patrón documentado que según ONGs en Venezuela ya llegan al menos la cifra de 27 muertes de presos políticos bajo custodia desde el año 2014 en Venezuela. Claro, porque se trata de tratos crueles, inhumanos, de desaparición, de falta de acceso a un médico, a su alimentación adecuada en caso de personas que tengan enfermedades de base o requieran una alimentación adecuada. En fin, el sistema está hecho en Venezuela para que las personas pierdan su salud y pierdan incluso su salud mental y emocional, y los entregan cuando ya se han asegurado de que han torcido la voluntad de cualquier preso político. En el papel, Venezuela cuenta con las instituciones y con los expertos y los profesionales para hacer cumplir las leyes de una manera objetiva y además garantizar la vida de toda persona que esté bajo custodia del Estado. Esto lo han denunciado las distintas organizaciones de derechos humanos, no ahora en el caso de Víctor Hugo, sino que llevan años denunciando esto, y los propios familiares, los propios defensores privados y los propios chavistas, una vez que son presa del propio sistema que se los traga a ellos mismos. Convendría entonces a un país entero que se aclaren la situación, que se reconozcan los errores, pero que sobre todo se enmiende, se corrija y se repare a las familias que han sido perjudicadas en todo este tiempo. En apenas 40 días llevamos 7 personas, de las cuales se ha conocido que han fallecido bajo custodia del régimen. Tengo entendido que su abogado de confianza, José William Loreto, está preparando una ruta de acción para solicitar verdad y reparación en el caso de la abuela Carmen Teresa Navas. A ella se le ha prestado también apoyo a distintas organizaciones y lo que queda es demandar al Estado, por supuesto, por omisión. Víctor Hugo Quero, para finalizar, hoy en día para los venezolanos se ha vuelto una víctima más o una razón insignia para seguir creyendo en una libertad y una democracia próxima. Por lo que llegó a representar esa madre en todos los videos en donde yo intenté ponerle cara a una denuncia tan frágil como la de ella, de una persona de 81 años que nunca se cansó de buscarlo. Ella se ha vuelto insignia de esta lucha, pero que no es de ella, no es un caso aislado, sino que representa la lucha de centenares de madres. Entonces, insisto, ya lo he dicho varias veces, este caso de Víctor Hugo Quero Navas ayudaría a corregir a las autoridades todos y a reconocer todos los errores y evitar que otras vidas se pierdan.
Es Marjorie Méndez, periodista venezolana, nos atiende desde Caracas, en nuestra América, dándole visibilidad nuevamente a este hecho. Víctor Hugo Quero Navas, un preso político que el régimen venezolano habría ocultado intencionalmente por meses, un fallecimiento en prisión bajo circunstancias que son materia de investigación. Un abrazo, señora Méndez, y gracias por estar aquí en nuestra América. Nuestra América. Así que para ampliar este tema, saludamos a esta hora a Leland Lazarus, experto en geopolítica de las relaciones de China con América Latina y exdiplomático. Señor Lázaro, bienvenido a nuestra América. Ricardo, muchísimas gracias por la oportunidad. ¿Estamos frente a una nueva guerra fría tecnológica en nuestro hemisferio? Claro que sí, porque tú sabes que el gobierno chino está buscando expandirse no solamente en el marco económico, sino también en el marco de tecnología. Y hemos visto esto con la exportación de quizás vehículos eléctricos, así como BYD, o de empresas de inteligencia artificial, pero también cada vez más en el marco de investigación espacial. Por ejemplo, en Argentina hay algunas empresas chinas, así como una empresa que se llama Emposat, que es supuestamente una empresa privada, pero tiene muchas vinculaciones con el gobierno chino, que está tratando de buscar y expandirse dentro del país y en otros países en América Latina. Y Ujú. yo creo que esto sería una amenaza para la soberanía de muchos países latinoamericanos y también para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Mencionó a Imposat. ¿Qué es realmente Imposat? Y leyendo sus artículos, ¿por qué usted lo describe como un caballo de Troya chino en América Latina? Se dice en su sitio de web que es una empresa comercial y es una empresa privada. Pero, ¿qué pasa con eso? Los líderes, los CEOs de Emposat, han trabajado para el Ejército de Liberación de China y también han trabajado muy de cerca con el ejército chino en varios otros lugares, varios otros países. Y recientemente salió dos reportes, uno de Reuters, uno de el Financial Times, diciendo que el mismo gobierno iraní allá en Irán usó los satélites de Emposat para rastrear, seguir y posiblemente hacer targeting de activos de militares de los Estados Unidos e Israel. Entonces yo creo que estos son hechos, ¿no? Hechos comprobados de que Emposat no es solamente una empresa comercial, sino también un riesgo de seguridad comprobado. Y lo que vimos recientemente es que América Latina no puede asumir que esas plataformas satelitales de Emposat o de otras empresas chinas son neutrales. Se puede usar para tanto propósitos científicos o comerciales como de propósitos militares también. Y la situación sería que, como usted cita el tema de Irán, estarían monitoreando, según este reporte, bases militares y estadounidenses en Medio Oriente. Ahí sería el gran asterisco que pondría el gobierno de Washington para realmente elevar una preocupación de gran tamaño, señor Lazarus. Así mismo es, así mismo es. Y me gustaría destacar de que hay muchas empresas chinas que tienen que ver con la construcción de estaciones espaciales o de radiotelescopios que ya está operando en América Latina. Ya la famosa estación Neuquén en Argentina que fue construida en 2016, 2017, por ahí, por un subsidiario del ejército estatal chino. Lo que se dice sobre la falta de transparencia sobre el contrato que firmó el gobierno argentino acerca de esta estación es una gran preocupación, porque los investigadores argentinos solamente pueden usar esta estación 10% del tiempo. Es solamente un ejemplo más de lo que hemos visto en la expansión en el marco de espacio de los chinos y es parte de ambiciones más amplias de China.
Ujú. que incluye el control de datos, vigilancia, ventaja estratégica, y no es solo tecnología, es poder geopolítico. Sí. Señor Lazarus, muchos gobiernos en América Latina pues estarían preguntando si esto es simplemente inversión extranjera y cooperación tecnológica. Y el gran interrogante podría sucederse en dónde está la ingenuidad geopolítica que usted cree que está teniendo América Latina frente a China, entre comillas. Mira, la verdad es que China está en esta región para quedarse. Y no hay duda de que en los últimos 2 décadas, la inversión china sí ha generado muchos beneficios, ¿no? Y ahora China es el socio económico número 1 para muchos países en América del Sur, por ejemplo. Ujú. Pero lo que estoy diciendo es que los países latinoamericanos tienen que estar al tanto y tienen que tener cuidado de que estas vinculaciones económicas no terminan como dependencias acerca de China. Y hay muchas personas que también me critican a mí diciendo, ok, pero los gringos hacen básicamente lo mismo. O sea, que no hay satélites americanos que están vigilando a otros países o cosas así. Ujú. Pero bueno, yo diría que como un país soberano, todos los países en América Latina debería tener cuidado de China o cualquier otro país grande que quizás está tratando de expandir su influencia en el propio Ujú. territorio. Señor Lázaro, usted también ha mencionado algo extremadamente delicado y es que estas estaciones Ujú, podrían incluso interceptar comunicaciones, como bien está citando, y realizar inteligencia de señales. O sea que para entender bien, para hablar, que todo el ujú, mundo comprenda, estamos hablando de ujú. capacidades comparables a espionaje. Sí, se puede decir exactamente así. Bueno, hay, hay una palabra que se llama doble uso, Ujú. que es una herramienta que se puede usar tanto para propósitos comerciales como de propósitos de seguridad, de espionaje o de propósitos militares. Y la infraestructura espacial es uno de esos que se puede usar para el doble uso. Entonces, ¿qué significa eso? Que la misma satélite o la misma estación espacial, sí, se puede usar para realizar investigaciones espaciales y rastrear estrellas o otras cosas en el espacio, pero también se puede usar para rastrear satélites, interceptar información y comunicaciones sensibles y hasta puede hacer espionaje también. Es justamente por eso que la región ya ha visto los riesgos en otras infraestructuras, así como puertos, el puerto de Chancay, por ejemplo, telecomunicaciones de 5G, energía, pero los gobiernos deben exigir transparencia total y realizar evaluaciones de seguridad rigurosas y, si es necesario, rechazar esos proyectos antes de que creen dependencias difíciles de repetir en el futuro. Estamos hablando con Leland Lázaros, experto en geopolítica de las relaciones de China con América Latina y ex diplomático. Señor Lazarus, bajo la Ley de Inteligencia Nacional China del año 2017, cualquier empresa de el gigante asiático está obligada a colaborar con el Estado si esto se lo piden. Entonces, realmente, ¿cómo pensar que exista una separación entre empresa privada y el aparato estatal en China? Usted ha mencionado una ley muy, pero muy importante, porque la Ley de Seguridad Nacional, aprobado en 2017, obliga a cualquier empresa china, ya sea privada o estatal, a acatar a las obligaciones o decretis del el gobierno estatal. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que bajo cualquier razón por seguridad nacional, el mismo gobierno chino puede obligar a cualquier otra empresa china a servir sus intereses. Los Estados Unidos no tienen una ley así, ni otros países democráticos tienen una ley así. Entonces, por ejemplo, en el mundo occidental,
hay una gran bifurcación entre el sector privado y quizás el sector militar. Esto no existe en China y Ujú. para el Partido Comunista chino. Eso es una gran preocupación. Claro. Señor Lázaros, Argentina, pues como usted bien lo citó ahora con lo de Río Gallegos y la base allá en Neuquén, aparece en este tema. La pregunta sería, ¿por qué el Cono Sur se ha convertido en este punto tan estratégico para Beijing, cuando sabemos incluso que en la misma Cuba, a 90 Ujú, millas, ya hay antenas y hay ujú, centros que el ujú. mismo Departamento de Estado ha denunciado sobre una posible situación de espionaje desde tan Sí, cerca al territorio continental? mira, hay varias razones. Primero, el Cono Sur es muy importante económicamente, ¿no? Porque hay minerales críticos así como litio, que tanta necesita China, en Argentina, en Bolivia, en Chile. Pero también su ubicación geopolítica, geoestratégica es muy importante también. Ujú. Específicamente Argentina por su cercanía a la Antártida. También China como un gran superpotencia que quiere expandir su poder en el marco de espacio. Hay una parte ciega en el hemisferio sur. Entonces, los chinos ven al cono sur, específicamente Argentina, Chile en su momento también, como un buen lugar para tratar de establecer estaciones espaciales para ampliar su compilación o Ujú. recopilación de información espacial. Muy bien. Me da 20 segundos nuestro productor para hacerle la pregunta del Ujú, millón. ¿Cómo ujú. podría verse el mapa geopolítico de la región en 10 años si China sigue consiguiendo estos logros en América Latina? Mira, China está aquí para quedarse y tiene una estrategia de largo plazo para ampliar no solamente el marco económico, sino también el espacio militar, lo que sea. Entonces, yo me preocupo mucho de que lo que hemos visto en Asia ahora es o África, es lo que viene para América Latina en los próximos 5 o 10 años. Es Leland Lazarus, experto en geopolítica de las relaciones de China con América Latina y exdiplomático, que nos ha ampliado este interesante pero preocupante a la vez tema. Gracias por estar en nuestra América, señor Lazarus. Gracias a usted. Nuestra América. Terminamos así esta entrega de Nuestra América, una mirada a temas de interés más allá de la noticia. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.